Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Juan Luis Fuentes. Lo presento, es profesor titular del Departamento de Estudios Educativos en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, vicedecano de Relaciones Internacionales. Es miembro del Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas, secretario de redacción de la Revista Española de Pedagogía. Bueno, esto y muchas más cosas que descubriremos a lo largo de nuestra conversación, profesor Juan Luis Fuentes. Por todas estas competencias que nos parece que hemos entendido, vamos, que usted está cultivando y difundiendo, nos hemos animado a hablar con usted de la cultura del esfuerzo. Es un término un poco misterioso, por un lado, que suena bien y puede sonar también mal. Queremos entenderlo mejor. Sabemos que usted se dedica en modo especial a investigar sobre la educación del carácter y nos parece que carácter y esfuerzo es un binomio que con otros elementos pueden hacer de nosotros, de todos, a partir de los niños, mejores personas. Llegar a ser mejores personas. ¿Cómo lo explicaría a su hijo la cultura del esfuerzo? ¿Cómo se la explicaría? Muy bien, Victoria. Lo primero de todo, pues muchas gracias por la invitación. Hablar de estas cuestiones, para alguien que se dedica a ello, es especialmente agradable, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que, y por eso también me dedico a ello, porque hay una necesidad de hablar de estas cuestiones, de explicarlas y tratar de transmitirlas no solamente a nivel académico, sino también a nivel social, que la gente de a pie conozca de qué estamos hablando. Pues me parece que son cosas que todo educador, incluyendo un padre, pues debe de explicar a sus hijos, ¿no? ¿Qué es esto de la cultura del esfuerzo? De hecho, hay incluso un equipo de fútbol que no sé si todavía lo tiene, pero hasta hace poco lo tenía en su propio logo, en la camiseta, ¿no? La cultura del esfuerzo. Es algo que, como bien decías, parece que nadie puede rechazar. ¿Cómo vamos a rechazar el, el querer esforzarse por conseguir las cosas? Cuando uno que tiene cierta experiencia se da cuenta de que el esforzarse es algo que forma parte de nuestra propia vida, ¿no? Em, Sobre todo, es una experiencia también vital cuando uno tiene hijos o está en contacto con niños o adolescentes, el poder transmitir que hay cuestiones que merece la pena insistir, que no se consiguen a la primera de cambio, que no resultan de manera espontánea, que no son un resultado directo, sino que hay que insistir, persistir y que incluso esa persistencia no nos garantiza que lo vayamos a conseguir. Por eso la cultura del esfuerzo tiene que ir acompañada también con algo que hoy suena un poco raro y es la resistencia a la frustración, el ser capaz de soportar algo que nadie desea, pero que es importante, como es, o que es inevitable, podemos decir, en nuestra vida, como es el hecho de poder fracasar. Es decir, no somos seres perfectos, sino que en nuestra vida nos encontramos con éxitos algunas veces y también con fracasos en otras veces. Y el ser capaz de pelear por conseguir los éxitos, pero al mismo tiempo estar abierto a la posibilidad del fracaso, es algo que debemos de trabajar pues, con nuestros hijos o con nuestros alumnos. ¿Dónde se fundamenta la cultura del esfuerzo? Bien, yo creo que responde precisamente a una realidad humana, es decir, a razones de tipo, podemos decir, antropológicas. Cuando el estudio sobre qué es el ser humano, que proviene de diferentes ámbitos, desde la biología, pero también desde la antropología o desde la propia filosofía, o la conjunción de ellas, que es la antropología filosófica, nos muestra algunas características que podemos decir que nos singularizan o nos distinguen, podemos decir, incluso de los animales, ¿no? El hecho de que las personas no tenemos biológicamente, no estamos biológicamente capacitados para enfrentarnos al entorno de la misma manera que un pez se mueve en el agua, tiene aletas, tiene las branquias para poder respirar, o que los animales que viven en zonas frías tienen de grandes pieles para poder resistir las bajas temperaturas. O los carnívoros tienen la capacidad de cazar con sus propias uñas, con sus propias garras. El ser humano, por el contrario, dispone de otra capacidad, que es la capacidad racional, mucho más desarrollada que los animales. Y esto, en cierta medida, lo que nos posibilita también
es ser capaz de interpretar el entorno, o dicho de otra manera, mientras que los animales se adaptan al entorno, los seres humanos somos capaces de adaptar el entorno a nosotros mismos. Es decir, podemos utilizar el entorno para construir casas, para construir herramientas que nos permitan comer, que nos permitan hacernos la vida más fácil. Pero de alguna manera eso no significa que tengamos todo a nuestra disposición o que todo nos llegue, como decía antes, de manera automática, sino que el ser humano necesita trabajar para conseguir sobrevivir y podemos decir también vivir de manera mucho más satisfactoria. Trabajar los materiales, pero trabajarse también a sí mismo. El hecho de que, y esto tiene un sentido un poco más profundo, menos biológico, menos material o menos superficial, podemos decir que el ser humano, algunos filósofos así lo han planteado, no está acabado, sino que tiene en sí mismo la tarea del acabamiento, que no se consigue nunca, pero es algo hacia la que hay que avanzar, es algo que hay que conseguir. Es decir, tenemos como nuestra propia tarea del ser humano definir quiénes somos. El concepto de identidad está muy relacionado con esto. Es decir, qué tipo de personas podemos ser o queremos ser. Y aquí también nos diferenciamos de los animales. En buena medida, los animales ya vienen o ya tienen predeterminado el tipo de animal que van a ser. Un perro actúa casi siempre como un perro, un tigre actúa casi siempre como un tigre, mientras que el ser humano tiene diferentes formas de ser. Está entre sus tareas fundamentales el definir qué tipo de persona puede llegar a ser. Y esto es el fundamento del trabajo que tiene que realizar para conseguir sobrevivir, por un lado, como decía antes, biológicamente, pero también vivir bien o, en términos un poco más filosóficos, desarrollar una vida plena. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para desarrollar esta cultura del esfuerzo? ¿Cómo lo ven? Bueno, como ocurre en diferentes ámbitos a lo largo de la historia, las sociedades pues, pasan por diferentes momentos. Ha habido momentos en donde lo no físico, lo espiritual, lo trascendental tenía más relevancia. Otros momentos, como es el que vivimos actualmente, donde parece ser que lo material, lo físico, es aquello que predomina sobre el resto, ¿no? Podemos decir también que hay algunos autores así lo interpretan, una predominancia de las emociones, ¿no? Vivimos en eh, un reconocimiento, en algunos casos podríamos decir excesivo, de que lo que vale es aquello que nos hace sentir bien. Esto tampoco es nuevo. De hecho, pues en la antigua Grecia, cuando uno lee los diálogos de Platón, ya encuentra algunos de sus interlocutores que le decían que el hedonismo, es decir, la valoración de aquello que nos hace sentir mejor, la búsqueda del placer, es el fin de la vida humana. Y también a lo largo de la historia diferentes pensadores y filósofos nos han mostrado que eso no puede ser lo único que tengamos que valorar, que hay otros bienes de carácter superior que no son de primer nivel, que no nos producen solamente sensaciones externas, sino que van un poco más allá, que tienen mayor profundidad en la definición de la vida humana, que son también importantes e incluso son mucho más importantes que los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy podemos decir que este mayor apego que parece tener la sociedad actual a las sensaciones más cotidianas, en el sentido no de que nos ocurran habitualmente, sino más espontáneas o menos, con menor carga de profundidad, más vinculadas a los sentidos, parece ser que se están imponiendo sobre otras cuestiones más profundas. Voy a poner dos ejemplos. La idea del asombro. El asombro es una emoción que experimentamos, pero que no tiene por qué ser necesariamente superficial. Es una emoción profunda que tiene capacidad incluso de transformarnos interiormente, pero que se experimenta por el reconocimiento de algo que puede ser incluso superior a nosotros. Podemos decir que nos trasciende. Reconocer el valor de algo nos puede llegar a emocionar y al mismo tiempo transformar y cambiar nuestra postura, nuestra posición frente al mundo, ¿no? Ser capaz de asombrarnos es difícil cuando vamos corriendo a todos los sitios, cuando parece que tenemos tantas cosas que hacer que ninguna de las cosas que hacemos es lo suficientemente importante. Ser capaz de detenerse, de pararse, de observar lo que ocurre a nuestro alrededor, de reconocer la belleza pues, de un cielo estrellado o de una flor que nos encontramos en un sitio del jardín que no nos habíamos parado a mirar, es algo que a día de hoy es complicado. Y si no somos capaces de reconocer la mayor importancia de unas cosas sobre otras, ¿qué nos queda? Pues precisamente buscar únicamente sensaciones que nos alimentan en cada momento, pero que nos dejan un vacío más a largo plazo.
Y la segunda cuestión, que podemos decir, el segundo obstáculo que podemos destacar en este sentido, es precisamente está vinculado al anterior, ¿no? Pero es precisamente el hecho de que cuando no somos capaces de reconocer que hay algo que merezca la pena sobre los demás, sobre las demás cosas, cuando no somos capaces de distinguir el bien del mal, que es lo que se conoce también filosóficamente como relativismo, hay un famoso poema que lo resume muy bien, lo de en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Pues cuando aceptamos esa idea relativista, lo que estamos aceptando es que no tenemos criterios para decidir lo que está bien y lo que está mal, que todo es subjetivo, que todo cambia. Con lo cual, lo que sí que podemos afirmar, el criterio que sí que podemos utilizar para evaluar la realidad, es precisamente ese criterio de las sensaciones, de lo que me produce más o menos placer en un momento determinado. Y eso se sitúa justo enfrente de esta cultura del esfuerzo de la que estamos hablando. Hay una palabra hoy que parece de moda, resiliencia. O Ujú, sea, gestionar, adaptarse, superarse, producir, o lo que es lo mismo, reconstruirse, reinventarse, crecer frente a las dificultades. ujú, Suena, en cierto modo, o de vez en cuando, como resuena, digamos, en esta palabra como un lenguaje económico, ujú, en el sentido de un lenguaje productivo. ujú, Pero el emocional puede vehicular otro tipo de pensamientos, pretensiones, incluso a veces tiranía, ujú. Sí, porque precisamente nos empuja a ir más allá de las propias fuerzas. ujú, ¿Cómo lo ven? sí. ¿Cómo distinguir? Sí, es muy curioso, ¿no? Lo que ocurre con la palabra resiliencia, que cuando uno la define y trabaja en diferentes contextos, el educativo, el psicológico, el social, pues ocurre lo mismo que con el esfuerzo. ¿Quién va a negar que la resiliencia es algo importante, ¿no? Hay también una famosa canción de un cantante que es Fito, quien dice que admira las flores que crecen en la basura, que me parece que es una evocación muy interesante de esta idea de resiliencia, ¿no? Ser capaz de superar las dificultades incluso cuando todo parece perdido, cuando parece que no hay esperanza. Con lo cual, de aquí podemos deducir que educar en la resiliencia es positivo. Pero hay dos salvedades que conviene hacer. La primera, como bien se intuía en lo que planteabas en la pregunta, hay veces que quizás lo mejor no es avanzar hacia adelante, sino que hay veces que hay que plantarse ante la realidad. Es decir, hay una autora en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido, Judith Suissa, que plantea algo así como no todo debe de ser aceptado, no todo debe ser tolerado o no todo debe ser admitido como bueno y pasar hacia adelante. No de todo se puede pasar página, porque entonces quizás hay momentos en los que es necesario alzar la voz y decir, cuidado, que hay cosas sobre las que merece la pena ponerme más atención o incluso no admitirlas, rechazarlas, ¿no? Podemos decir en términos aristotélicos, si recordamos aquella distinción del punto medio que nos decía el filósofo griego, la resiliencia también podría tener un extremo o dos extremos, la falta de resiliencia o una resiliencia extrema, que serían los extremos equivocados, extremos, en términos de Aristóteles también, el vicio, ¿no? La parte más negativa de la virtud, ¿no? Por exceso o por defecto. Pero ocurre lo mismo también con otro tipo de conceptos similares a la resiliencia, como es también el esfuerzo. También hay otros, ¿no? Y esta es la segunda cuestión sobre la cual hay que poner alguna salvedad al aceptar acríticamente la idea de resiliencia. Y es que conceptos como el esfuerzo, como la resiliencia, pero incluso podemos hablar también del trabajo en equipo, la fortaleza, la perseverancia, que son ideas que todos entendemos que son positivas y que cada vez más han colonizado o están habitando nuestro discurso en la educación, en la psicología. Son conceptos o capacidades que podemos desarrollar, pero que no tienen intrínsecamente necesariamente una carga moral, una carga ética. Y el ejemplo más claro es en que podemos llegar a formar en este tipo de capacidades a personas completamente deshonestas, completamente injustas o en términos generales, personas malas. Con lo cual, nos pone de relevancia también otra dimensión muy importante y es el carácter integral, la dimensión integral del carácter. Un carácter no puede verse diseccionado o de manera aislada en diferentes capacidades, sino que éstas se ven conectadas entre sí. Algunos autores identifican la palabra resiliencia, la palabra esfuerzo, la palabra fortaleza
con virtudes o rasgos del carácter de tipo instrumental, es decir, que nos sirven para algo, pero no tienen necesariamente una carga, un núcleo, una esencia moral. Pero también nos hablan de virtudes de rendimiento, que son aquellas que nos hacen conseguir otras de tipo moral, de tipo cívico, de tipo intelectual, es decir, que son necesarias, que son un apoyo muy importante para conseguirlas, pero que por sí mismas, en sí mismas no podemos descubrir una carga moral importante. Yo haría estas dos salvedades a la prueba resiliencia, esfuerzo y a otras similares. Mm. Profesor, ¿se puede llegar a romantizar el sufrimiento? ¿Dónde está el necesario equilibrio y cómo se puede encontrar? Sí, sí. Bueno, la segunda pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿cómo encontramos ese necesario equilibrio entre una cosa y la otra? Em, Voy a empezar por la segunda y luego vuelvo a la primera. La segunda es algo que también nos decía el propio Aristóteles, que era como él lo llamaba metavirtud, en el sentido de que es una virtud que regula a las demás, que las ubica, que las sitúa en su punto exacto, que es la virtud de la prudencia, o también conocida hoy como sabiduría práctica. Para aquellos que hablen griego y que conozcan el ámbito, es lo que se denomina también frónesis. Es decir, la capacidad de ubicar en el aquí y el ahora cuál es el desarrollo adecuado de cada virtud. Es decir, hasta dónde, aplicándolo al concepto que hablamos aquí, hasta dónde es justo, hasta dónde es bueno, en términos más generales, esforzarme para conseguir algo. Porque obviamente un exceso de esfuerzo también puede ser negativo, tanto para la salud propia, la salud de los demás, o incluso para olvidar a otras cuestiones que son también importantes, ¿no? Y si se puede romantizar el sufrimiento, también creo que es algo que se puede llegar a desubicar. Y voy a poner un ejemplo un felpudo de un vecino mío, un vecino muy agradable que vive aquí muy cerquita. Pone el felpudo algo así: si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Que es al mismo tiempo una famosa frase de una película de los años 80 que se llamaba Regreso al futuro, que creo que está equivocada. Creo que si te lo propones puedes conseguirlo todo, no es realmente así. Yo creo que es cierta romantización, ¿no? O una visión romántica del esfuerzo. Creo que también tiene ciertos componentes políticos. ¿Por qué es equivocada esta idea? Aceptando que incluso pues, puede tener un fondo bueno, es decir, cuando digo esto voy a promover que la gente se esfuerce por conseguir las cosas que quiere, que realmente se comprometa con aquello que entiende que realmente vale la pena. Pero es equivocado porque implica implícitamente que no se acepten las propias limitaciones y las limitaciones de la realidad. Somos seres que vivimos en un contexto. Y yo, por mucho que quiera, ya con la edad que tengo, no voy a ser jugador profesional de baloncesto. No voy a poder vivir en la NBA, no voy a poder jugar en la NBA. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de limitaciones externas que por mucho que me esfuerce no lo voy a conseguir. Entonces, esa idea implica una falacia, la falacia de que el esfuerzo no implica que sea capaz de superar ciertos límites. Al mismo tiempo, esa idea del esfuerzo exacerbada, romantizada, lo que hace es que me pone en el centro del universo. Me sitúa en un lugar en el que realmente no estoy. Y, y genera cierto egocentrismo. Es el individuo el centro de todo. Pero hay cosas que, como decíamos antes, cuando hablábamos de la resiliencia y el pararse ante ciertas injusticias, la sociedad también tiene que posibilitar que las personas desarrollemos cosas. Sobre esto ha trabajado mucho Martha Nussbaum. Ella tiene una teoría, la teoría del enfoque por capacidades, donde dice que las capacidades de las personas no son solamente capacidades internas, ese es un tipo de capacidad. ¿Qué puedo ser capaz de hacer yo? Y la educación tiene mucho que decir en eso. Pero la educación no lo puede todo. Hay un contexto social que tiene que estar condicionado para que las personas sean capaces de desarrollar esas capacidades, ¿no? Si yo sé leer pero no tengo libros, no tengo la capacidad de leer porque me faltan los medios para poder acceder a la lectura y poder formarme, ¿no? Y creo que son cuestiones que deben de tenerse en cuenta para no romantizar la idea de sufrimiento del esfuerzo, pero también para que no le pidamos a la educación más de lo que puede dar. Es decir, como se dice el refrán, que no le pidamos peras al olmo. El olmo puede dar lo que nos puede dar, ¿no? Pero no nos lo puede dar. Muy importante, muchísimas gracias. Otra pregunta. Esfuerzo, hiperprotección y miedo. ¿Hay relación?
¿Cuál es? Sí, yo creo que también. Cada sociedad también, pues, con sus condicionantes sociohistóricos, nos influyen en la manera de entender la educación. Esto se observa mucho, por ejemplo, en los padres de familia, ¿no? Los padres y las madres. Em, y aquí hay palabras, la palabra sobre hiperprotección también es algo que está hoy muy presente en las conversaciones, ¿no? Em, Hay algo a mí que me preocupa, ¿no? Aparte de todo el discurso que hay habitual sobre que se trata de evitar que los niños se enfrenten a situaciones que puedan suponerles algún tipo de trastorno o que puedan exigirles más de la cuenta. Me parece que aquí hay otra cuestión que es importante y es el hecho de querer proyectar excesivamente las propias expectativas sobre nuestros propios hijos. Es decir, hacer de nuestros propios hijos una extensión de nosotros mismos, ¿no? Creo que esto es algo que hay que tener cierto cuidado. Y también es una visión egoísta. Es decir, yo me miro a mí mismo, tengo un proyecto de mi vida, a lo mejor un proyecto que no he llegado a realizar en mí mismo, porque las circunstancias de la vida son distintas o porque cuando fui niño hace 40 años teníamos otros contextos, pero al mismo tiempo porque yo puedo hacer que mis hijos sean aquello que yo quiero que sean. Y eso puede ser importante, pero en la universidad, por ejemplo, tenemos la frustración de muchos estudiantes que vienen a la universidad no queriendo ser aquello que quieren ser, sino lo que quieren ser sus padres. Y esto es muy problemático. Los padres no tienen que velar porque es lo mejor para sus hijos, pero a veces esa preocupación excesiva, ese miedo al fracaso o esa proyección, como decía antes, de las propias expectativas, puede generar al mismo tiempo que hagamos un daño más que un beneficio a nuestros hijos o a nuestros alumnos. ¿Y el miedo? El miedo yo creo que es precisamente al sufrimiento, como decíamos antes, ¿no? El miedo a enfrentarse a situaciones que nos puedan provocar un sentimiento de fracaso. El fracaso es algo que realmente nadie lo desea y provocar un fracaso voluntariamente, pues parece que es una cosa de locos, pero es algo que la idea está tan conocida de que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, eh, es verdad. Es verdad. Yo mejoro cuando reconozco aquellas equivocaciones que he cometido o busco otras alternativas de acción a mis errores. Y yo creo que eso es algo que los padres y los educadores deben de asumir. No se trata en ningún caso de evitar completamente situaciones, o sea, de provocar deliberadamente situaciones de sufrimiento, de fracaso, pero sí de asumir ciertos riesgos. Y voy a poner un pequeño ejemplo que siempre cuento cuando hablo a mis alumnos de estas cosas. Es un ejemplo de la escuela infantil de mi hijo, en la que nos invitaron a los padres, a algunos padres, un padre cada día, a observar cómo era la dinámica del aula, ¿no? En una escuela con una metodología un poco particular, que es la metodología Montessori, en la que se prima sobre todo la autonomía de los niños, bueno, también como en casi toda educación infantil, ¿no? Pero en este caso hay un espacio muy diáfano dentro del aula, o el ambiente, como lo llaman en la escuela, en el que los niños tienen cierta capacidad, o al menos una capacidad mayor de decidir sobre a qué quieren jugar, qué actividades quieren realizar, etcétera. Pues este día en concreto, observando la dinámica del aula, la profesora pidió a uno de los niños que a media mañana cogiera una bandeja con vasos de plástico de agua y desde un lado de la clase lo llevara hacia el otro lado donde había una mesa. La escena es ver a todos los niños corriendo por la clase, jugando, cada uno a lo suyo, pensando en sus cosas, y uno de ellos con la bandeja en la mano, desplazándose desde un sitio hasta el otro. Yo lo primero que pensé es, no va a llegar. Es imposible que esos vasos llenos de agua lleguen al otro sitio, preparándome para lo que podía ocurrir, lo peor, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues el niño avanzando poco a poco, sin correr, fue paso a paso, algún niño se le acercaba, le esquivaba y llegó. Finalmente, contra toda esperanza, llegó. Esperanza por mi parte, que era ingenuo. ¿Cuál habría sido la actitud lógica ante el miedo que yo tenía en ese momento? Decirle, no lo hagas tú, ya te lo hago yo. Pero precisamente, si ese niño consiguió llegar con esos vasos ahí, dentro de ese entorno hostil, entre comillas, es precisamente porque se le había dado la oportunidad de hacerlo. No era la primera vez que lo hacía, y había un riesgo. Por supuesto que el agua se podía caer. De hecho, las profesoras pusieron vasos de plástico precisamente sabiendo que un riesgo excesivo hubiera sido poner vasos de cristal.
pero el reconocimiento de la capacidad o el querer potenciar una capacidad en las personas significa confiar en cierta capacidad. Y esa confianza supone superar el miedo, o por lo menos aceptar que hay un riesgo en todo ser humano, que no somos seres completamente determinados, sino que adquirimos las capacidades cuando somos capaces de hacer las cosas. Eso también lo decía Aristóteles. Aprender a hacer algo se aprende haciéndolo. ¿Cómo Mm, vamos a promover estudiantes o chavales, niños, niñas libres si no les damos la oportunidad de ser libres? Si no mm, les damos la oportunidad de ser responsables, ¿cómo vamos a pretender que asuman responsabilidades? Y asumir responsabilidades implica el riesgo de fracasar en ello. Yo creo que es algo que tenemos que pensar bien. mm. Por tanto, el miedo en el educando, digámoslo así, se supera, se le dan los instrumentos con la confianza y pues, con las oportunidades y con asumiendo responsabilidades. Eso es, eso Es es. muy interesante. Por otra parte, cumplir nuestros deberes, entre comillas, nuestros deberes, Ujú, que nos vincula con la cultura del esfuerzo, ¿no? Nuestros deberes, debería ser también liberador. ujú, Nos ayuda a distinguir entre esfuerzo, valor y virtud. ujú. Sí, hay una cuestión que está vinculada con esta, que también me parece interesante, que tiene que ver con el concepto de carácter. El carácter habitualmente se ha definido como, cuando hablamos de carácter, casi todo el mundo lo vincula a lo moral, y es verdad, está vinculado a lo moral, pero no solamente. El carácter, en buena medida, implica como tres grandes dimensiones. Una es la dimensión cognitiva, es decir, el saber. Si yo no sé qué es la justicia, difícilmente voy a actuar de manera justa. En segundo lugar, una dimensión de tipo comportamental. Yo puedo saber lo que es la justicia, pero no actuar conforme a ella. De hecho, el conocimiento de un valor, de una virtud, no implica que yo actúe conforme a ella. Y hay un tercer concepto que es muy importante también, que es el concepto de lo afectivo, de lo emocional, en términos más clásicos de la volición, es decir, el querer. Yo puedo saber qué es la justicia, puedo incluso comportarme de manera justa, pero mostrar interiormente un rechazo a la idea de justicia, es decir, no apreciar la idea de justicia o no apreciarla por las razones justas. Yo no quiero que mis hijos o mis alumnos se comporten de acuerdo a la justicia, al menos no principalmente, por el miedo a ser encarcelados, sino precisamente por el reconocimiento de que lo justo es lo bueno, de que es bueno para ellos y que es bueno para los demás. Si alguna de estas tres dimensiones falla, algo falla en la educación del carácter. Si yo sé lo que es la virtud y me comporto conforme a la virtud, pero no tengo voluntad, por ejemplo, no voy a esforzarme por promover la justicia o la honestidad o la generosidad en mi entorno. Por eso están vinculados entre sí y de hecho se refuerzan conforme a estas tres dimensiones del carácter que decía antes. Nos explique un poquito más qué entender por virtudes morales. Ujú, ¿Qué relación tienen con la cultura del esfuerzo? ujú. Bien. Quizá las virtudes morales son las más difíciles de todas, ¿no? De hecho, en los últimos años, como decía antes, la psicología y también la educación han abrazado las virtudes de tipo instrumental, como el esfuerzo, como la resiliencia, como el trabajo en grupo, entre otras. Esto ocurre porque es menos controvertido, es más sencillo hablar de resiliencia que hablar, por ejemplo, de justicia, que hablar, por ejemplo, de respeto o hablar, por ejemplo, de generosidad. Em, en un contexto en el que lo más importante, o donde prima el individualismo, donde lo más importante es tener éxito individual, la generosidad queda en un segundo plano. En un contexto en el que lo importante es compartir en redes sociales, pues todas las cosas que hago, compartir mi intimidad, pues el respeto hacia uno mismo o hacia mis hijos, que a lo mejor no tienen por qué salir necesariamente de redes sociales, parece que queda difuminado, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Que, como decíamos antes, las virtudes instrumentales no tienen esta carga moral, están exentas de esta dimensión ética, concebidas de manera aislada, ¿no? Pero las virtudes morales son las más exigentes, son aquellas que nos interpelan de manera más directa, porque son las que nos ponen en relación con aquello que está bien y lo que está mal. Y Mm, eso es bueno independientemente de lo que nosotros pensemos de ello. Esa es la cuestión fundamental.
hablar de virtudes morales si no hay una percepción de lo que está bien y lo que está mal no tiene mucho sentido. Estaríamos hablando de un relativismo moral. Pero precisamente el reconocimiento de virtudes morales en las que... y esto Aristóteles, por ejemplo, lo decía muy bien. Aristóteles en algún caso se le ha podido interpretar mal cuando él habla de prudencia y de adaptación a las circunstancias concretas por decir, bueno, esto es un relativismo cultural, es decir, dependiendo de dónde estés tienes que comportarte de una manera o de otra. Eso no es así. Cuando Aristóteles describe la idea de la virtud y la idea de la prudencia, entiende que hay virtudes que son buenas siempre en todo lugar, pero que luego requieren cierta adaptación. Y esto lo vemos, por ejemplo, con los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser respetada siempre y en todo lugar, aunque pueda tener ciertas adaptaciones al contexto, ¿no? En relación con la cultura del esfuerzo, las virtudes morales tienen una dimensión rectora, es decir, orientan hacia dónde se tiene que llevar el esfuerzo o no. Y en algunos momentos, esforzarse mucho puede estar, por ejemplo, reñido con otro tipo de virtud moral, como puede ser la necesidad de atender a la familia. Yo me puedo esforzar mucho para hacer un maratón, pero si en ese entrenamiento del maratón estoy desatendiendo otras obligaciones que tengo con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, si se quiere, estoy desubicando o estoy sobreestimando esta dimensión del esfuerzo sobre otro que tiene más valor, como es el respeto o la obligación de cuidado con los seres queridos, ¿no? Muchas gracias. Sí. Otra cuestión, no excluir límites, dolor, frustración o fracaso. Más aún, incluirlo como un elemento esencial y vertebral de la acción educativa. O para decirlo con Chiara Lubich, la educación a lo difícil, que implica sea el educador, sea el educando. ¿Cómo lo ven? Yo creo que la exclusión de límites, como decías, ¿no? Del dolor o de situaciones frustrantes es algo completamente... es imposible. Es decir, hombre, podemos educar sin ello, pero la realidad nos va a confrontar. Es decir, iba a decir desgraciadamente, pero quizás a veces no tan desgraciadamente, porque nos confronta con nuestra propia realidad. El enfrentarnos a situaciones en las que uno aprende sus propias limitaciones es algo realmente formativo, ¿no? Em, y, y tenemos que estar preparados para ello. Yo creo que, y aquí hay un ejemplo que siempre trato de contar con mis estudiantes. El primer día de clase yo doy teoría de la educación en primero del grado de educación primaria para futuros maestros. Y cuando les cuento el programa, lo que les explico es, estos son los libros que tenéis que estudiar en la asignatura. Están todos en la biblioteca, que es el edificio de enfrente. Una de las cuestiones que tenéis que hacer es aprender a buscar los libros en la biblioteca porque vais a tener que hacerlo los próximos 4 años y porque quiero que seáis personas autónomas, que no sea el profesor el que os da exactamente lo que tenéis que trabajar, sino que hay que desarrollar una serie de capacidades de búsqueda, no solamente de esfuerzo, sino de búsqueda, de autonomía, de selección, de formación del propio criterio. Lo que les pido es que les digo también que esos documentos los tengo yo, pero que tienen que buscarlo por sí mismos. Si en algún momento alguno no lo encuentra, pues que me lo pidan. Pero no me lo pueden pedir al minuto 1 de cuando salimos de clase. ¿Por qué? Porque en ese momento seré consciente de que no se han esforzado, no han trabajado esa capacidad que deben de trabajar para conseguir estos materiales bibliográficos que son parte de la asignatura, ¿no? Con lo cual, ese esfuerzo, ese trabajo individual es parte de la formación. Otro ejemplo, al dirigir tesis doctorales, ¿no? Yo realicé la tesis doctoral, que es parte de la vida universitaria, pero también dirijo tesis doctorales a otras personas. Hay cuestiones en la realización de una tesis doctoral que son madurativas. Enfrentarse a cierta frustración cuando no le salen a uno las cosas. Eso es parte de la vida. Es decir, una tesis doctoral es un ejercicio de maduración, aparte del ejercicio académico. ¿Podemos prescindir de él? Pues no, no podemos prescindir de él. Y tratar de evitarlo en un ejercicio formativo es algo completamente ingenuo y perjudicial para el educando. ¿Y en qué sentido la educación a lo difícil implica al educador? Porque el educando nos lo ha explicado muy bien. Al educador, ¿cómo se implica en ella? Lo más importante, desde mi punto de vista, es saber identificar proyectos que merezcan la pena, proyectos en los que merezca la pena implicarse. Es decir, cuestiones de gran altura. Exigir a las personas con las que trabajamos. Y en esto, algo en lo que he trabajado mucho y me parece muy importante son los proyectos de aprendizaje-servicio, que son aquellos que vienen a resolver un problema real, que
vinculan un aprendizaje académico con una problemática social real que se encuentra pues cerca de la universidad, en el contexto cercano en el que nos movemos, ¿no? Y eso nos expone ante una responsabilidad. Los estudiantes se dan cuenta de que lo que tienen que hacer va a repercutir en otras personas y que va a depender de si lo hacen bien o mal, cómo van a beneficiar pues, a chavales, a personas en necesidad, a futuros alumnos, etcétera, etcétera. Em, Precisamente el tener altas expectativas sobre lo que son nuestros estudiantes capaces de hacer, siempre que les capacitemos, por supuesto, para ello, creo que es una de nuestras responsabilidades. Afrontar cuestiones que merezcan la pena afrontar. Y hay algo que yo he observado aquí, también en las investigaciones que he hecho sobre mis estudiantes, y es que ellos pasan de ser, y fíjate el cambio tan importante, de ser estudiantes que vienen a la universidad para aprobar exámenes, que por supuesto eso lo tienen que hacer, nunca dejan de serlo, a, a ser o tener en la cabeza la idea de que son futuros maestros. Es decir, que son personas que van a trabajar con los chavales o las chavalas con las que estamos desarrollando estos proyectos. Eso es muy importante, porque asumen esa responsabilidad de su propia formación, asumen la responsabilidad de su propia vida. Entienden que las cosas no les pasan porque sí, sino que en cierta medida o en buena medida dependen de lo que ellos hagan para afrontar su propia existencia, su propio proyecto vital. Afrontar este tipo de proyectos les ayuda a darse cuenta de que hay cosas que realmente merecen la pena. Merece la pena el esfuerzo y merece la pena comprometerse con ellas. Mm. Una pregunta que a lo mejor me lo puede responder con pocas palabras. Se dice que la despolitización del sufrimiento, o sea, ante un sufrimiento fuera de un contexto, solo cabe una mayor y una mejor educación. Una educación que lleve a pensar para actuar. ¿Está en la dirección de lo que me estaba hablando antes? Sí, sí, eso es. Y además, sobre todo, entender con cierto sentido las cosas que hacemos, ¿no? Y aquí hay dos conceptos que están muy relacionados, que es la obediencia y la memoria. La obediencia es precisamente el reconocimiento de que hay algo que merece la pena ser obedecido. Y la memoria es que algo que merece la pena ser aprendido, sin que sea simplemente una repetición de conductas sin sentido, como diría Aristóteles. Ujú. La formación del carácter, por lo que estoy entendiendo, es el objeto especial de su atención y de su estudio, de su investigación. ¿Se trata de una nueva concepción educativa en alternativa a las existentes? Ujú. Bueno, podemos decir que sí y no. No, porque los fundamentos los encontramos en la Grecia clásica con el propio Aristóteles, ¿no? Se considera como el padre de la educación del carácter. Luego ha habido muchos autores que han trabajado también en esta línea en diferentes momentos de la historia, pero sí es verdad que se observa como un resurgimiento, una emergencia en los últimos 20, 30 años. A mitad del siglo pasado, una autora, Anscombe, eh, escribió un artículo que cambió un poco la perspectiva sobre la educación del carácter. Es lo que se denomina como la ética de la virtud, la corriente de la ética de la virtud, y a partir de ahí, en diferentes ámbitos, desde la propia filosofía, la educación, por supuesto, pero también la psicología, el desarrollo de la psicología positiva y otras corrientes similares, psicología humanista, etcétera, empezaron a atender a esta cuestión. Hoy podemos observar cómo hay un crecimiento muy importante en muchos países de Occidente como de Oriente, la creación de centros de investigación y el interés en las escuelas por la idea de educación del carácter. Hay algunos obstáculos que ha tenido que superar, por ejemplo, la asociación de algunos conceptos centrales como la propia idea de carácter o la idea de virtud a ciertas concepciones políticas de tipo conservador, incluso dictatorial, en Europa a mediados del siglo pasado, que le han generado una prensa, una mala prensa que hace que algunas personas pues no la apoyen, ¿no? Simplemente por el propio concepto. Pero una vez que se traspasa esa barrera, hay ideas de fondo que son ampliamente compartidas por todos. Volviendo a algo que decíamos antes, la idea del aprendizaje-servicio, que también ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años. El aprendizaje-servicio está muy relacionado con la idea de educación del carácter. De hecho, podemos decir que es una metodología de educación del carácter, en cuanto que trata de promover el aprendizaje a través de la acción, como la concepción aristotélica o neo-aristotélica, si se quiere, de educación del carácter actual, el aprendizaje a través de la acción en la que implica un contenido muy importante de acción intelectual, del conocimiento. Es Mm. decir, yo no solamente actúo sobre una realidad, sino que es una actuación pensada, una actuación reflexionada, en la que hay una determinación de las causas por las cuales es necesario realizar esa acción. Por ejemplo, con mis estudiantes, yo les planteo, cuando hacemos proyectos de aprendizaje-servicio en la universidad,
¿por qué la universidad debe de hacer estas cosas? ¿Por qué desde la universidad tenemos que apoyar en proyectos de tipo social que quizás, y razonablemente, podrían desarrollar los servicios sociales, otro tipo de entidades que no son específicamente las universitarias? Es una pregunta que parece que viene a cuestionar lo que estamos haciendo, pero no se consiste la universidad en cuestionarse las causas de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué tenemos que emplear tiempo que podríamos estar estudiando en el aula a otro tipo de cuestiones. A otro tipo de cuestiones que están relacionadas con lo que hacemos en el aula. Y esa es la clave. No se trata solamente de hacer un servicio comunitario, sino de dar sentido a lo que estamos haciendo en el aula, de generar un mayor aprendizaje, un aprendizaje experiencial, un aprendizaje también basado en la acción, en cuanto que la educación es una disciplina aplicado. No solo, yo estudio teoría de educación, fíjate lo que te digo, no solamente estudiamos teorías de la educación, sino que las teorías de educación se entienden mucho mejor cuando se ven aplicadas a la práctica. Mm. Entonces, educación del carácter, cultura del esfuerzo y plenitud humana. Uh-huh. ¿Es un horizonte realista en la sociedad en la que vivimos? Yo diría que es un horizonte inevitable, más que realista. Es decir, la educación del carácter se dirige precisamente a la plenitud humana, pero la educación, en términos generales, sin adjetivos, tiene que promover esa plenitud humana. Me parece que la educación del carácter lo que hace es ayudarnos a entender cómo posibilitar que las personas sean capaces de alcanzar esa plenitud. Una plenitud que, si bien no es un concepto unívoco, es decir, no solamente hay una forma de alcanzar la plenitud, tampoco todas las formas de existencia pueden identificarse con la plenitud humana. Y es nuestra responsabilidad como educadores, como profesores, como padres, el pensar sobre en qué consiste esa plenitud y cuáles son los medios que podemos poner en funcionamiento para posibilitársela a nuestros hijos, ¿no? Decía Sócrates que una vida no examinada no merece la pena ser vivida, en Mm. cuanto a que es necesario pensar sobre las cosas que hacemos, ¿no? Naturalmente, en esta vida rápida que vivimos hoy, que decíamos antes, donde uno no es capaz de pararse a pensar sobre la realidad, parece que, pues bueno, que todo se hace sin sentido, ¿no? Es un vivir rápido, como Mm. diría también el cantante. Pero hay una cosa aquí también muy importante, y es que precisamente lo que posibilita el cambio en la historia de la humanidad, del mito al logos, del pararse a reflexionar lo que supone un punto de inflexión en la historia de la humanidad, es ese separarse ante la realidad y empezar a hacerse preguntas, empezar a cuestionarse por qué. ¿Por qué esto es así? Eso es una actividad de investigación, que es lo que hacemos en la universidad, pero también es una investigación propia de cualquier forma de vida humana, ¿no? El preguntarse el por qué las cosas son como son y si podrían ser de otra manera. Mm. Ya Pascal nos advertía en el siglo XVII, ¿no? Sabed que el hombre supera infinitamente al hombre. Con ello parece sostener la cultura, la importancia de la cultura del esfuerzo. Pero, profesor, ¿cómo lo explicaría a los adolescentes que se abren a la vida y Sí, sueñan? sí. La adolescencia es uno de los momentos más importantes, tanto para la educación del carácter como también para el descubrimiento de ese sentido de la vida, ¿no? En cuanto que el desarrollo madurativo, cognitivo, posibilita el desarrollar una serie de capacidades que nos conectan con lo abstracto, podemos decir, si se quiere, con lo trascendental, es decir, algo que merece la pena por encima de nosotros mismos, algo por lo que merece la pena luchar, por lo que merece la pena comprometerse, causas sociales de diferente tipo, identidad, configura nuestra identidad, ¿no? Como personas. A unos les llega antes y a otros les llega después. No hay un momento exacto en el que a todos les llega, ¿no? Pero la educación tiene que ser consciente de esto, ser consciente de, en ese preciso momento, darle un abanico, no digo solo uno, sino un abanico de posibilidades a los adolescentes por los cuales merezca la pena realmente comprometerse. Si no lo hacemos y les dejamos les dejamos vacíos en este sentido, va a haber otros que lo van a rellenar y ellos van a perseguir ideales. Hay quien dice que el mundo se mueve por el dinero, ¿no? A mí me parece que se mueve más bien por el amor. Esto puede sonar muy idealista, pero es más bien por las pasiones, por aquello que deseamos, aquello que queremos. ¿Qué ocurre? Que en demasiadas ocasiones lo que queremos es el dinero.
Pero cuando tenemos realmente otros ideales que pueden competir con esta búsqueda del dinero, cuando hay algo que merece mucho más la pena que el dinero, que no es algo que instrumental, el dinero es una moneda, no tiene mucho sentido. Algunos niños dicen, si no tenemos dinero, ¿por qué no creamos más? Y tiene lógica lo que están diciendo, ¿no? El dinero es una cosa instrumental, es algo que se puede crear, pero hay cosas que no se pueden crear, que se pueden conseguir. Hay cosas que no se consiguen de manera tan instrumental como es el dinero. A los adolescentes me parece que es un momento muy importante en la vida y de hecho la educación del carácter por eso se centra de manera muy importante en esta etapa vital. Y, y hay que darles también la posibilidad que decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, de reconocer, que yo creo que tiene mucho que ver con esta idea que traías aquí de Pascal, de que el ser humano es un continuo renacer. Es como un Mm, acontecimiento, un renacimiento. Es decir, el ser humano se crea continuamente a sí mismo. Somos lo que hacemos y tenemos la oportunidad, o como diría también Sartre, la libertad de poder hacernos y rehacernos a nosotros mismos. Esto tiene mucho que ver también con la idea de reeducación. Por mm, ejemplo, darle oportunidades a las personas a que vuelvan a ser o que sean en su vida aquello que no han sido previamente, ¿no? Con las limitaciones temporales y humanas de las que disponemos. Pero es algo muy importante, la posibilidad de confiar en que el ser humano puede llegar a ser algo mejor de lo que es, ¿no? O de llegar a sorprendernos, ¿no? Esperar lo inesperado, podemos decir, de las personas, ¿no? mm. Bueno, pues una última pregunta que en realidad para recoger las ideas importantes que ha ido sembrando a lo largo de esta conversación. ¿Qué perspectivas usted considera fundamentales para que las jóvenes generaciones descubran sentido a la vida, sentido al compromiso hacia el mundo, para que puedan tener una existencia más feliz? Bueno, es una pregunta que daría para un libro, ¿no? Sí. Y es una gran pregunta, te lo agradezco de verdad porque me parece que es la gran misión de los educadores y de la sociedad como educadora, ¿no? En general. Em, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es pensar qué es aquello que da sentido a la vida y que hace felices a las personas. Yo creo que si no sabemos, no tenemos cierta claridad sobre qué es esto, hacia dónde podemos caminar, de manera muy al azar o de manera equivocada vamos a llegar al segundo paso que sería el cómo, ¿no? Con lo cual esa reflexión creo que va de suyo, que va implicada en la tarea, ¿no? Por eso, por ejemplo, es importante la filosofía de la educación o la teoría del pensamiento teórico de la educación. Los maestros, los educadores no pueden ser solamente técnicos que aplican una serie de estrategias, sino que tienen que ser personas que sean capaces de pensar sobre lo que quieren ser o sobre el tipo de personas sin que sea solamente un tipo concreto, sino que haya diferentes formas de realizarse como ser humano. Aunque no todas, como decía antes, pueden ser completamente válidas. Pero eso es algo que se tiene que plantear. En segundo lugar, es algo que tiene que ser introducido en la educación. La conversación ética tiene que ser parte de la educación. Si únicamente hablamos sobre cuestiones técnicas, si únicamente en la educación hablamos de resiliencia, que la resiliencia está muy bien, como decía antes, o del esfuerzo, que también está muy bien, pero hay otras cuestiones que tienen que acompañar a estos conceptos. No puede ser únicamente que potenciemos el esfuerzo a nuestros estudiantes. Eso hay que hacerlo. Pero un esfuerzo, esta es la pregunta clave, ¿para qué? Es decir, ¿por qué merece la pena esforzarse? ¿Qué debemos qué debemos de abrir a nuestros estudiantes? ¿Qué ideales debemos abrir a nuestros estudiantes para que puedan comprometerse con ellos y les merezca la pena, esta palabra es muy interesante, esta conjunción de palabras, merezca la pena esforzarse, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Como decía antes, hablar de cuestiones éticas en el aula. Hay una autora que se llama Nell Noddings, que habla de la ética del cuidado, que habla de la conversación ética. Y nos dice que precisamente que en el aula hay muchos contenidos, pero que algunos de los más importantes para todo el ser humano, como es la amistad, ¿qué es la amistad en la adolescencia? Iba a decir todo, probablemente no todo, pero es algo muy importante. ¿Qué es el amor en la adolescencia? ¿Qué son la admiración por la justicia? No es justo, esto lo dicen los niños, ya no los adolescentes, sino los niños ya nos dicen, esto no es justo o esto es justo. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el agradecimiento? Son experiencias fundamentales que es necesario trabajar en la educación y que en muchos casos se quedan fuera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es más controvertido hablar de ellos,
porque los maestros, educadores, profesores muchas veces no tienen los medios para hacerlo, y eso es una responsabilidad, por ejemplo, de la formación de maestros en la que yo mismo me encuentro implicado, ¿no? ¿Cómo podemos conseguirlo? Aparte de introducir esta conversación ética, voy a decir dos cosas. Una de ellas ya la he dicho, pero voy a desarrollarlo un poco más. La primera, la pregunta sería, vamos a hablar de estas cuestiones importantes. ¿Dónde se encuentran estas cuestiones de manera no solamente abundante, sino también atractiva? En la literatura, el cine. Amor, amistad, desamor, perdón, esperanza, trascendencia. Son cuestiones que se encuentran en este tipo de textos que son atractivos para adolescentes, quizás últimamente con el medio audiovisual más en el cine, pero a través del cine se pueden introducir otro tipo de narrativas literarias. Trabajar a través de la literatura, esto no es una cosa nueva, no me lo he inventado yo, es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Es una de las estrategias fundamentales de educación del carácter. El propio Platón, por ejemplo, tenía mucho miedo de que las historias sobre la mitología griega supusieran una influencia negativa por los modelos que había en los dioses griegos, ¿no? Y decía que no tenían que hablar de mitología a la infancia, a la juventud, porque la podían corromper dentro de su educación ciudadana, ¿no? Bueno, pues ese reconocimiento del poder que tiene la literatura de influir, de generar empatía con los personajes, de verse reflejados en ellos. Algunos autores hablan de esto como el efecto espejo, en el que yo me veo en ellos y me veo a mí mismo. Pero esa distancia que se toma nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y tiene también un efecto transformador. No de manera directa en muchos casos, sino que hay un trabajo educativo que se tiene que realizar ahí. Primera cuestión. Y segunda cuestión, voy a volver a los proyectos de aprendizaje-servicio. Hay que innovar en el aula. No todos los momentos vitales históricos son iguales. Hay que posibilitar que ni todas, por ejemplo, la universidad no es la misma ahora que la que había en el siglo XV, en el siglo XVIII. Son universidades distintas. Eso no significa que la universidad tenga que cambiar y ser otra cosa completamente distinta. La universidad es un lugar de estudio, de investigación y de docencia. Pero hay otras dimensiones que se pueden potenciar y que pueden ser necesarias trabajarlas de manera específica en un momento determinado. Yo creo que en este momento posibilitar a los estudiantes la experiencia de tener contacto con realidades en la que ellos puedan colaborar, que puedan aportar y que puedan al mismo tiempo reforzar su identidad, como en nuestro caso como maestras, como maestros, creo que es algo muy importante. Y voy a conectarlo con la idea que decíamos antes, la idea del asombro. Ser capaz de emocionarse ante aquello que merece la pena emocionarse, ser capaz de, cuando una estudiante te escribe en uno de los diarios de campo que hacen para explicar su experiencia en un colegio y te dice algo así como ver la cara de un niño descubriendo que ha sido capaz de aprender por algo que yo he hecho, me ha ayudado a descubrir que esto es a lo que quiero dedicarme, que esto es a lo que quiero hacer a lo largo de la vida. Y eso es muy importante. Y me parece que tratar de identificar estas oportunidades que podemos darles a nuestros niños, adolescentes y jóvenes es una de las grandes misiones o de los grandes retos que tenemos como educadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis Fuentes, por esta riqueza que nos ha compartido y que ha respondido a muchas otras preguntas que teníamos. Por ejemplo, había querido hablar de la reciprocidad en la educación, porque estoy convencida, por experiencia directa también, hasta qué punto esta reciprocidad entre educando y educador es fecunda para el uno y para el otro. Pero han salido muchos matices en lo que ya nos has dicho y por tanto te agradezco muchísimo este tiempo y haber puesto a nuestra disposición tu conocimiento. Muchas Muchas gracias. gracias. Un placer. Muchas gracias, Victoria.